quiero responder a múltiples preguntas que me hacen y que son de carácter personal y muy específicas. Tengan en cuenta que como el punto de vista es para hermanos de habla hispana en distintas partes del mundo, trato de que los puntos de vista respondan a inquietudes, a problemas y a consultas que sean relativamente universales. Y recientemente a través del correo de cara a cara en EWTN o a través de asiprensa@asiprensa.com, donde muchas personas me hacen llegar sus inquietudes, o a través de las redes sociales, de mi página en Facebook o mi cuenta de Twitter, muchas personas me hacen, como digo, consultas personales sobre si deberían seguir tal o cual profesión, a pesar de que hay profesores que son profundamente anticatólicos, si debería seguir o continuar en tal o cual trabajo y si es que debería seguir o no en tal o cual relación debido a las características de resistencia a la fe o a veces incluso anticatolicismo de la otra persona. Todas estas preguntas son preguntas personales que yo no podría responder porque necesitaría saber muchísimo más del contexto, de la situación, de las personas. Pero sí quiero dar dos criterios que creo fundamentales para poder tomar una decisión. El primer criterio es un criterio obligatorio, que es la moralidad del asunto que está en discusión. ¿Qué significa esto? Lo explico. Si es que cualquier cosa sobre la que consulto, la relación con una persona, el estudio que realizo o el trabajo que hago o que me piden hacer, es inmoral, es decir, me lleva a pecar, a romper alguno de los mandamientos, entonces no hay ninguna duda respecto a si debo o no debo dejar eso. Si a mí me dicen que trabaje en una tienda de pornografía, en un hospital, en una clínica abortiva, en un abortorio, obviamente yo no puedo trabajar de esa forma. Si a mí una posible pareja, un posible novio o novia me pide romper la castidad que se debe respetar antes del matrimonio, a esa persona le debo poner como condición que eso es innegociable o debo romper con esa persona. Si los estudios que realizo no son hechos simplemente por personas críticas, sino que pretenden que yo aprenda cosas inmorales, como recientemente un joven en California objetó a obligarlo a aprender a realizar abortos, porque no solamente no va a realizarlos nunca en su vida, sino que está en contra del procedimiento. La universidad amenazó con expulsarlo y él inmediatamente recurrió a abogados que defienden sin fines de lucro a los derechos de los católicos, e inmediatamente la universidad retrocedió y le permitió no seguir ese curso específico. Pero esas cosas que son inmorales inmediatamente se deben rechazar y dejar. No importa cuán atractiva sea la contraparte, eso nos está directamente condenando y enviando al infierno, directamente, porque nos está obligando a estar en una relación inmoral y pecadora de manera estable. Todos cometemos pecados, todos tropezamos, pero una cosa es un tropiezo y otra cosa es decidir instalarme en una situación de pecado. Eso tiene una gravedad mucho mayor y va envenenando, según todos los maestros espirituales, va envenenando, contaminando y haciendo cada vez más difícil que la persona pueda vivir su fe y pueda creer.
¿Cuántos ex católicos lo son porque comenzaron a aceptar en su vida cosas inmorales? Después resulta que como no tenían la fuerza para cambiar de vida, terminaron cambiando lo que creían. Les resultaba más fácil traicionar su fe que cambiar de conducta. Por eso es que nosotros tenemos que alejarnos de cualquier conducta que es una conducta que nos establece en una vida de pecado. Ese es el primer criterio. El segundo es otro que es más difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque todo católico debería exigírselo a sí mismo, pero un católico no necesariamente tiene el derecho a exigírselo a los demás. ¿Y qué cosa es? Es la heroicidad de virtudes. Como ustedes saben, lo primero que se hace en un proceso de beatificación o de canonización, lo primero que se hace es verificar, antes de requerir el milagro para la beatificación o para la canonización, es si es que la persona que es candidata a la beatificación, pongamos el caso de esta jovencita, esta señorita paraguaya, conocida como Chiquitunga, que murió en 1956. Lo primero que se ha hecho es reconocer la heroicidad de virtudes. ¿Qué significa eso? Que vivió la virtud más allá del mínimo necesario, más allá del mínimo indispensable, y que en vez de pasar con la mínima nota aprobatoria o aceptable, pasó con la nota más alta, con la calificación más alta. Eso es lo que significa heroicidad de virtudes, que vivió las virtudes en un nivel heroico. Entonces, la heroicidad de virtudes es algo que, si nosotros creemos que existe un llamado universal a la santidad, es decir, que todos los cristianos, como nos enseña el Concilio Vaticano II, estamos llamados a ser santos, entonces la heroicidad de virtudes, vivir las virtudes en grado heroico, no debería ser algo extraño para la vida del cristiano. Y entonces yo me tengo que preguntar, bueno, este trabajo probablemente no sea directamente inmoral, pero ¿contribuye a mi santidad y a la santidad de mi familia? ¿Es lo mejor? ¿O solamente me he preguntado si tiene algo de malo? ¿Qué tiene de malo? No tiene mucho. Entonces lo hago. No. La pregunta debería ir más allá. La pregunta debería ir, ¿qué tiene de bueno? ¿Esto es lo bueno? ¿Esta relación con esta persona me santifica? ¿O a duras penas evitamos el pecado? Este estudio me lleva a cumplir con el plan de Dios en mi vida, a pesar de las dificultades, de los esfuerzos, de las contradicciones, de las luchas, de la guerra de testimonio que tengo que dar, ¿o no? Este trabajo es un trabajo en el que yo puedo encontrar mi camino de santificación, lo vivo como un camino de santificación, ¿o no? O simplemente me lo impide, no me deja tiempo suficiente para poder vivir mi vida de fe, mi responsabilidad como padre o madre de familia. Esas son las preguntas que hay que hacer. Obviamente, tenemos en cuenta preguntas importantes si es que la familia puede sobrevivir, puede subsistir. Sí, esas son preguntas prioritarias, pero no son las preguntas absolutas. No son todas las preguntas que hay que hacer, faltan más, faltan preguntas sobre cuánto ayudan las distintas cosas para que yo pueda vivir mi fe auténticamente y pueda vivirla bien. Y ahí es donde entra la pregunta sobre la heroicidad de las virtudes. Si yo estoy viviendo las virtudes no en el mínimo indispensable, evitando el pecado. Porque recuerden ustedes, ¿qué es lo que nos enseñan los clásicos espirituales? El pecado mortal se evita evitando el pecado venial, el pecado que no es mortal, que es un pecado de
tibieza, es una ofensa a Dios que no llega a romper la vida de gracia, ese pecado venial me lleva al pecado mortal y por eso hay que evitarlo. Pero ¿cómo se evita el pecado venial? Aquí es donde los santos dicen algo que suena muy exigente, pero que es verdad. Se evita el pecado venial evitando lo que se conocen como imperfecciones o mediocridades. Sí, yo rezo, pero rezo 7 minutos y medio corriendo para cumplir, para decir he rezado. ¿Eso es pecado? No, pero es tibieza, es mediocridad. La mediocridad lleva a la relajación que nos lleva al pecado venial, y el pecado venial luego, como gota quebrada a la piedra, termina abriendo el paso al pecado mortal. Eso es lo que nos enseñan los clásicos espirituales. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que nosotros procuramos que nuestra vida se acerque cada vez más a Dios y en consecuencia como efecto natural es alejarse de lo que es contrario a Dios. Punto. Es relativamente sencillo. Así es como vivimos nuestra vida. Y por eso yo creo importante destacar la necesidad que tenemos los cristianos de vivir nuestra vida según el plan de Dios, de vivir nuestra vida apartándonos del mal radicalmente para acercarnos al bien, es decir, hacer una opción de vida no solo negativa, bueno, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, no voy a hacer esto. No, hagamos una vida propositiva, voy a dirigirme en esta dirección, voy a encaminar mi vida, mi trabajo, mi estudio, mis relaciones interpersonales, mis relaciones afectivas, mis relaciones de pareja en esta dirección, en la dirección de Dios, en la dirección del bien. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que necesitamos reforzar. Y precisamente en ese camino nosotros tenemos que insistir que la vida cristiana no es una vida donde simplemente tratamos de evitar las minas enterradas de el pecado, sino que tratamos de vivir una vida positiva de virtud. Como decía el Papa Juan Pablo II, la vida cristiana es un gran sí que incluye algunos importantes no. No al pecado, no al mal, no a la mediocridad, no a la dejadez, pero es un gran sí, sí a Dios, sí al plan de Dios, sí a la conquista que el Señor Jesús quiere hacer de mi corazón, sí a la vida. Y solamente cuando vivamos el cristianismo como un gran sí, vamos a darnos cuenta que el discernimiento de qué cosa debemos hacer en nuestra vida se vuelve bastante más difícil, más simple, más difícil de cumplir, sí, pero mucho más simple. Que tengas un buen día.